sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Curiosidades entre Profesionales. A mi lado tengo a la magíster Elizabeth Aguirre, quien nos va a acompañar en este sector. Hoy hablaremos netamente del área de la salud, tocando ya distintos temas. Un gusto poder estar a su lado el día de hoy. Muy gentiles por la invitación, gracias a ustedes para poder compartir algunas curiosidades. Claramente. Ahora, adentrémonos un poquito en el tema del día de hoy. Hablaremos acerca de la biotecnología farmacéutica, que hoy en día podemos decir que es parte de esta nueva generación de medicamentos en sí. Pero para adentrarnos un poquito más, vamos a empezar con ciertos conceptos. Así que, magíster, quisiera que nos indique o ilustre un poquito a las personas que no saben del tema, ¿qué es biotecnología farmacéutica? Cuando nosotros hablamos de la biotecnología farmacéutica, debemos tomar en cuenta que en la actualidad es un área avanzada de la medicina moderna. Significa que nosotros tenemos la fabricación de medicamentos a partir de algunos organismos vivos, a partir de proteínas, a partir de anticuerpos monoclonales, etcétera, para poder formular nuevos tipos de medicamentos. ¿En qué se diferencia, podríamos decir, de los medicamentos que habitualmente conocemos? Si bien toda la parte de el desarrollo científico, los ensayos clínicos, que posteriormente los vamos a ir mencionando, son similares, pero debemos tomar en cuenta que al utilizar pequeñas fracciones proteicas, al poder utilizar organismos vivos, podemos tener ya estructuras específicas para poder generar a partir de lo que es el apoyo a la genética, a partir de lo que es la biología molecular, a partir de lo que es inclusive la farmacia clínica, que está orientada, digamos, a las propias enfermedades que pueda tener el paciente, para poder tener nuevos medicamentos que me imagino en un futuro podrán ser un poco más económicos, porque se supone que esta producción, digamos, de nueva terapia es un poco más restrictiva en relación al resto de los medicamentos, que significa que son productos muchísimo más caros. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que estamos haciendo investigación ya de organismos vivos, estamos utilizando pequeñas fracciones proteicas, y a diferencia de lo que es un medicamento convencional, el medicamento convencional podemos decir que tiene una estructura química bastante pequeña. En cambio, cuando nosotros hablamos de productos biotecnológicos, estaríamos hablando de macromoléculas, ¿no es cierto? Entonces, por ello es que también, o sea, tanto su desarrollo como la propia investigación, o sea, sigue cierto tipo de parámetros muy similares a los productos que nosotros obtenemos a partir de una síntesis química. Pero no nos debemos olvidar, o sea, que cuando nosotros hacemos una comparación de los medicamentos, debemos tener una información desde lo que fue una cultura muy antigua, o sea, porque cuando nosotros hablamos de y conocemos, digamos, en la parte de historia de los jardines colgantes de Babilonia, tenían especies vegetales, y esas especies nos han permitido en el transcurso del tiempo, con la información, poder obtener medicamentos que en la actualidad se los van utilizando, ¿no es cierto? Precisamente porque a partir de esos principios activos naturales que se tenía como conocimiento en la antigüedad, que nos han permitido, digamos, a partir de diferentes culturas tener pequeña información, ya con la evidencia científica, o sea, planteada en el siglo XIX, nos permite obtener productos que en la actualidad los vamos utilizando ya no a partir de un producto natural, sino a partir de una síntesis química. Entonces, esa diferencia que tenemos entre lo que es biotecnológico, porque como su nombre dice, es un producto biológico a partir de el apoyo de la tecnología, el apoyo de la genética y sobre todo la biología molecular. Claramente, como usted mencionaba, y es importante recalcar, están lo que serían los fármacos químicos, que son los normales, ¿no? Los que conocemos por todo lado, farmacias, tiendas, pero ya lo que es netamente los biotecnológicos ya ayudan a causas mayores y son netamente específicos a una enfermedad. Si no estoy mal, el primer registro, o a lo que se lo conoce también, es el medicamento de la insulina, que ayuda a la diabetes, que también es considerado un biofármaco.
En realidad tenemos diferentes tipos de productos y evidentemente en el caso de la insulina podemos decir que es uno de los primeros productos considerado como una proteína terapéutica que se utiliza para una enfermedad muy específica como es el caso de la diabetes, o sea, fundamentalmente diabetes mellitus tipo 1 en el caso de los que desarrollan desde temprana edad y en casos de necesidad para aquellos que tengan diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Que ese sería uno de los productos. Pero también tenemos la eritropoyetina para aquellos pacientes que tienen problemas de insuficiencia renal y que requieren en el transcurso del tiempo un apoyo de esta hormona que generalmente la produce el cuerpo, pero para esa persona que está con insuficiencia renal no existe la posibilidad de generar la cantidad necesaria y que para cada una de sus diálisis requiere, digamos, el control con el médico y poder aplicar en este caso la eritropoyetina. Pero también tenemos muchos productos como el caso de las vacunas. Claro. Tomamos en cuenta que en el caso de las vacunas y algo que ha generado, digamos, un poquito de controversia en el momento que empezamos con el tema del COVID, es que venían vacunas que eran a partir de una fracción, digamos, proteica. Teníamos un derivado de lo que era un ARN mensajero, o sea que evidentemente empezó a generar dudas, digamos, en la población, porque habitualmente habíamos utilizado vacunas que eran en base a un virus vivo atenuado. Claro. La mayor parte de las vacunas. Entonces, si bien todavía seguimos en mucha especulación, posibles consecuencias de las vacunas que posiblemente se han utilizado en el transcurso del tema de la pandemia, pero creo que todos los que hemos ido utilizando ese tipo de opciones terapéuticas seguimos vivos, ¿no? Claramente. Podríamos decir que es una muy buena opción y que le dieron en el clavo. Exactamente. Así la ciencia. Exactamente, sí. Ahora hablemos un poquito del proceso para crear para crear estos medicamentos en sí, que son a base de la biotecnología farmacéutica. Bien, hace un momento tú mencionabas que son productos que son para algunas patologías específicas. Entonces se ha ido desarrollando en el transcurso del tiempo, por ejemplo, productos para la terapia del cáncer, para problemas de tipo inmunológico. Entonces, si bien no tenemos para la mayor parte de las patologías que se tienen, digamos, dentro de los seres vivos, pero estos productos nos permiten primero tener una información sobre el tipo de estructura, digamos, que requiere ser atacada en este caso, porque debemos tomar en cuenta que estos productos nos van a servir para poder evitar algunas enfermedades, para poder evitar la progresión, por ejemplo, de enfermedades de tipo inmunológico, en algunos casos remitir el proceso de cáncer o hacer que el proceso, digamos, de malformación tumoral vaya disminuyendo o retrasándose en el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo los obtenemos? O sea, primero se supone que se hace una información, digamos, para tipo de patologías. Se sigue como lo que se establece, digamos, dentro de lo que es un protocolo para la fabricación de un fármaco, que son los ensayos preclínicos. Primero, para poder evidenciar que no exista toxicidad con los productos, porque por ello sí, lamentablemente todavía se utiliza experimentación con animales, y eso hace que en muchos de los casos tengamos también un resultado, digamos, tal vez controversial con la población, porque no nos olvidemos que estamos con una tendencia a proteger a las mascotas, a los animales. Entonces, pero sí se hace una investigación preclínica y posteriormente empezamos con la fase de lo que es investigación clínica, que tenemos fase 1, fase 2 y fase 3. ¿Qué significa eso para nosotros? Que en fase 1 hacemos investigación del producto que se está generando como parte de la investigación para una pequeña población. Eso significa que estamos haciendo más o menos unas 100 personas en las cuales se está investigando sobre todo temas de lo que es seguridad y eficacia del medicamento.
pasamos a una fase 2 en la cual ya ampliamos la cantidad de población para poder ver no solamente la seguridad, sino empezar a ver cuánto de dosificación vamos utilizando del producto en base a la patología seleccionada y para la cual se está desarrollando el producto. Y cuando hablamos de la fase 3, o sea que ya ampliamos a un universo un poco más grande de población, evidenciamos la eficacia terapéutica del producto, pero seguimos manteniendo al término de lo que es seguridad. No nos olvidemos de que cuando hablamos de seguridad de medicamentos, cualquiera de los productos que nosotros vayamos utilizando, ya sean productos de síntesis química o los productos biotecnológicos, en algún determinado momento, o sea, pueden generar reacciones adversas. Entonces, en el caso de la fase 4 del proceso de investigación, que se podría decir empieza a utilizarse en un universo mayor de población, vale decir, empieza la etapa de comercialización del producto. Entonces, en ese momento es que podemos evidenciar a veces que se reportan mayor probabilidad de reacciones adversas que se puedan presentar a las personas. Entonces, eso significa que el proceso de seguimiento a lo que es farmacovigilancia y seguridad del fármaco tiene que ser desde el momento que se está pretendiendo generar una molécula de investigación hasta el momento que el usuario está utilizando el producto, ¿no es cierto? Entonces, por ello es que es importante tomar en cuenta que en cualquier fase, o sea, del proceso, digamos, de investigación del producto, algo que nos pueda alertar de una posible reacción adversa, de que dentro del concepto de la utilización de dosis pueda generar algún fenómeno de toxicidad, etcétera, esa investigación puede quitarse, o sea, precisamente, ¿por qué? Porque estamos tomando en cuenta que puede ser, en vez de beneficioso para la población, o sea, puede ser un producto dañino. O sea, por eso es que quedamos, digamos, que la investigación se queda en una determinada etapa y cuando ya se habla de más fenómenos de toxicidad, evidentemente el producto, o sea, no sigue el proceso de investigación. Y si nosotros encontramos que se producen mayores procesos, por ejemplo, de reacciones adversas ya en la etapa de comercialización, el producto también puede ser retirado de comercialización, ¿no? Porque esas son las pautas que se tienen internacionales. Nuestro país, o sea, no solamente tiene un ente rector como es AGMED, la Agencia Estatal Reguladora de Medicamentos, sino que nosotros seguimos también todas las competencias, o sea, que nos otorga la Organización Mundial de la Salud, y en base a eso es que tomamos en cuenta que existe posibilidad, digamos, de retiro de comercialización de los productos precisamente cuando se generan estas alertas, ¿no? Podríamos estar diciendo que estos productos en sí tienen que estar en vigilancia constante. ¿Y cuánto es el tiempo aproximado que se lleva para tener estos productos y decir que ya están en la fase final listos para la comercialización? Dependiendo del tipo de productos, o sea, porque solamente una fase preliminar de investigación puede tomar unos 3 años y de pronto hasta que el producto salga al mercado podemos estar hablando entre 7 a 10 años, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de estos productos biotecnológicos, si bien en nuestro país es algo muy reciente, o sea, porque a partir del año 2020, recién se han empezado a comercializar en el país, pero desde 1990 existen en otras latitudes. Eso significa que evidentemente los lugares en los que se ha hecho el proceso de investigación, o sea, data de más tiempo, ¿no? Claramente, podremos decir que es un proceso demasiado largo, sí, pero que vale la pena. Aquí nos estaban mencionando distintas fases que hay para la creación y el desarrollo de estos productos biotecnológicos que en sí siempre tienen que estar dentro de una fase en la cual tengan que ser regulados, porque tal como usted mencionaba, pueden haber distintas formas en las que una persona podría, distintas reacciones para distintas personas en este ámbito. Pero ahora, hablando un poquito de la clasificación de estos productos, me imagino que no hay, como usted mencionaba, están las vacunas, los monoclonales, ¿no? ¿Podríamos tomar un poquito más de énfasis en cómo se clasifican estos biofármacos? Bien, tomamos en cuenta primero unos que son a partir de proteínas terapéuticas. ¿Ya? Eso ya va en forma específica, podríamos decir, hacia un proceso, digamos, de regulación fisiológica que se pueda tener específica del organismo.
Cuando hablamos de los anticuerpos monoclonales, habitualmente se los utiliza en terapias específicas para el tema del cáncer y para el tema de enfermedades de tipo inmunológico, como es el caso del reumatismo, para el tema de psoriasis. O sea, por eso es que tomamos en cuenta, y como lo habíamos mencionado hace un momento, dentro de esta clasificación de productos, o sea, no tenemos un ámbito general de todas las enfermedades que existen en este momento, podríamos decir, relacionadas con la parte fisiopatológica, o sea, y además investigadas. Entonces, para este tipo de fármacos, o sea, tenemos algunas patologías específicas para las cuales se ha podido evidenciar, de acuerdo a las investigaciones que se tienen hasta el momento, que están dando no solamente seguridad, eficacia, sino que están dando un resultado óptimo, digamos, en ese tipo de terapia, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que al hablar de esa clasificación y tomar en cuenta los que tienen estructura, proteínas terapéuticas, al hablar de estos anticuerpos monoclonales que todavía están dirigidos a pocas patologías, podríamos decir que las vacunas biotecnológicas son las que tienen un poquito más de experiencia y se están ampliando, digamos, para muchas más patologías, precisamente porque tomamos en cuenta que en el caso de la utilización de las vacunas debemos pensar que estamos protegiendo desde el infante hasta la persona de la tercera edad, ¿no es cierto? Entonces son varias enfermedades, digamos, para las cuales podemos utilizar, y esto nos permite de alguna forma evitar a futuro la presencia de algunas patologías que en un determinado momento, o sea, deberían estar erradicadas. ¿Qué etapas considera usted críticas dentro del desarrollo de estos productos? Fundamental es la fase preclínica, o sea, para poder evidenciar que no exista proceso de toxicidad del producto, ¿no es cierto? Cuando tomamos en cuenta las tres fases que hemos ido mencionando, al ir ampliando el universo poblacional en el que se está investigando el producto, la fase 3 es importante, o sea, para que nosotros podamos determinar dentro del campo lo que es la parte de tecnología farmacéutica y el proceso de investigación, que el producto puede ser utilizado en un universo mayor de población, o sea, porque simplemente nosotros estamos extrapolando datos, o sea, de lo que se investiga máximo en 3.000 personas, o sea, que podría ser para nosotros una fase 3, para que el resto del universo, o sea, nosotros somos aproximadamente 11 millones de personas en el país, no solamente es para Bolivia, sino para el resto de los países, ¿verdad? Entonces, la utilización de estos productos se supone que en base a los datos que se tiene de dosis, el proceso de lo que es la parte farmacocinética, o sea, para ver cómo se absorbe, cómo se distribuye, cómo se metaboliza y cómo se excreta el fármaco, es básico. Y además, o sea, la investigación que se tiene de lo que es el ámbito de la farmacodinamia, o sea, porque tenemos que saber a través de qué estructura nosotros estamos produciendo el efecto terapéutico deseado, o sea, porque hablamos de lo que es el mecanismo de acción del producto y en base a qué tipo de receptores se une, etcétera, ¿no es cierto? Que esa es una forma, digamos, muy en general, o sea, de poder determinar cómo va a actuar el fármaco en nuestro organismo. Podemos decir también que estos productos podrían ayudar en sí a la genética, que también podrían ayudar a en sí frenar o al menos controlar a alguno de estos trastornos. En realidad tomamos en cuenta que al relacionar lo que son productos biotecnológicos, se podría también trabajar con lo que es la farmacogenética y la farmacogenómica. Eso significa, evidentemente va a ser una terapia mucho más costosa, porque se podría tomar en cuenta un producto desarrollado para alguna característica dentro de lo que es la genética de la persona. Entonces ya no estaríamos hablando de extrapolar datos para la población en general, o sea, porque no nos olvidemos que cuando hablamos de la parte genética, o sea, si bien tenemos mitad del papá y mitad de la mamá, nuestra estructura es única, ¿no es cierto? Entonces, no necesariamente, o sea, vamos a tener la misma respuesta frente a los fármacos aún, o sea, tomando en cuenta los fármacos en general, nuestra respuesta es totalmente intraindividual e interindividual. Eso significa que así utilice el papá, la mamá, el hermano, o sea, la respuesta que nosotros tenemos como
dentro, digamos, de nuestra característica genética especial, o sea, puede ser diferente al del resto de la familia, ¿no es cierto? O sea, sí ayuda, o sea, pero sí tomamos en cuenta que este tipo de investigaciones que ya las van desarrollando hace mucho tiempo, precisamente son para algunas enfermedades genéticas específicas que pueda tener algún sector de población, personas en forma específica, pero el desarrollo también de este tipo de fármacos puede ser muchísimo más costoso que los que se producen a nivel industrial, ¿no es cierto? O sea, porque hemos ido mencionando que cuando hacemos comparativamente relación de los fármacos que se obtienen por una síntesis química, resulta, digamos, algo para la mayor parte de la población y puede ser, cuando nosotros hablamos de productos genéricos, a un costo muchísimo más bajo, o sea, que la molécula original que se haya desarrollado, ¿no? Más o menos, ¿para qué enfermedades específicas se estarían desarrollando estos biofármacos? A ver, se está tomando en cuenta, digamos, para enfermedades específicas, o sea, que tengan alguna alteración enzimática específica, o sea, que sea propia del genotipo de la persona, o sea, que eso es lo que se está investigando, ¿no es cierto? O sea, porque podemos tener diferentes tipos de transformaciones genéticas, o sea, para cada una de las personas. Por eso es que no se puede especificar una patología como hace un rato mencionábamos, para un paciente con diabetes, para un paciente con psoriasis, etcétera. ¿Por qué? Porque cada uno, o sea, tiene una característica diferente de acuerdo a su estructura genética que podría desarrollar alguna patología diferente, ¿no? O sea, por eso es que la investigación dentro de lo que es la farmacogenética y aplicando, digamos, lo que es la genómica, o sea, tiene que ser algo específico para cada individuo de acuerdo a lo que esté reportando o que haya investigado, en este caso, el médico, ¿no? Hasta este punto yo creo que podríamos ya ver distintas diferencias que hay entre los medicamentos que son biotecnológicos y los que son químicos. Entre ellos está el costo y en sí a qué cantidad de personas podría llegar para ser útil. ¿Qué otras diferencias hay entre estos dos fármacos? Fundamentalmente serían esas dos, ¿verdad? O sea, y lógicamente en el transcurso del tiempo, de acuerdo a las investigaciones que se vayan desarrollando de lo que sean nuevas patologías, que encuentren, digamos, algunas anomalías genéticas que puedan tener las personas, evidentemente podemos ir desarrollando nuevos productos, o sea, que posiblemente en el tiempo, o sea, puedan ser tal vez un poco más accesibles. Si tomamos en cuenta que existe, así como hemos hablado del tema de un producto genérico para los productos de síntesis química, que son bioequivalentes químicos, debemos tomar en cuenta que en el caso de la parte de biotecnología hablamos de biosimilares. ¿Eso qué significa? Que puede existir un laboratorio que desarrolle una molécula, tenga un nombre comercial, o sea, que sea el pionero, digamos, en la investigación de esa molécula, pero en el transcurso del tiempo se pueda tener un producto que sea biosimilar, o sea, que sea algo parecido, que sirva para el mismo tipo de patología, pero no podemos especificar la estructura que sea exactamente igual como cuando tomamos en cuenta un producto de síntesis química, porque no nos olvidemos que estamos teniendo a partir de proteínas, a partir de estructuras, digamos, de organismos vivos, o sea, y que no necesariamente van a ser iguales un producto al otro, ¿no? Cuando hablamos de los biosimilares. Se me hace muy interesante ver que estos medicamentos, a pesar de que pueden servir para una misma enfermedad, su composición no es exactamente la misma. Exactamente, o sea, en este caso, o sea, sí pueden ser similares, o sea, pero no son exactamente iguales. Pero ¿no? De igual forma ayuda. O sea, ayuda para ese tipo de patología, ¿no es cierto? Aquí podríamos decir que también nosotros, al ser estos medicamentos prácticamente nuevos, al menos en nuestro país, que estamos pasando por distintos desafíos, ya sea en la producción, de forma ética. ¿Cuáles serían los desafíos más comunes que enfrenta un profesional de la salud ante la creación de estos productos? En realidad son desafíos éticos, ¿no es cierto? O sea, porque claro, estamos tomando en cuenta que muchos de ellos van a actuar directamente en una estructura génica, o sea, por lo tanto es un desafío ético.
¿no es cierto? La ventaja, o sea, que tenemos en este momento es que nuestro país, si bien no produce el producto, o sea, porque no se produce ninguno de estos productos en el país, solamente se comercializan los que vienen del exterior, pero ya tenemos, o sea, dentro de lo que es la normativa en nuestro país, también la conducta ética para los ensayos clínicos. Entonces ya tenemos, digamos, un avance hacia posibles investigaciones que se puedan tener a futuro, ¿no? O sea, porque en algún momento, o sea, el país también me imagino que va a empezar a desarrollar este tipo de fármacos, ¿no? No solamente los de síntesis química. Sería increíble que toda esta tecnología ya pueda desarrollarse dentro de nuestro contexto. Entonces, también sería bueno mencionar que en otros países también se toca el tema de la inteligencia artificial y que esta también puede ayudar en sí en el diagnóstico o en sí a poder hallar cómo es que puede crearse o en sí sintetizarse de forma más fácil este tipo de productos. En realidad, de acuerdo a lo que he visto en el tema de lo que es inteligencia artificial, lo que ayuda en realidad es a disminuir el tiempo del proceso de investigación, o sea, porque como habíamos mencionado, para algunos fármacos inclusive se toma hasta 15 años el proceso de investigación con las diferentes fases, etcétera, para que el producto pueda llegar a la fase 4 de comercialización. Entonces, lo que permitiría, en teoría, la inteligencia artificial es acortar esos tiempos, o sea, precisamente para posiblemente acelerar pasos, verificar que algunos de los pasos que tal vez son un poquito más lentos durante el proceso de investigación, o sea, puedan ser muchísimo más rápidos, ¿no? Claramente. Entonces, estaríamos hablando que la inteligencia artificial netamente sería para poder interpretar datos y que el proceso investigativo pueda acortarse en sí. Exactamente, y me imagino que a través de la información que se va generando, digamos, en diferentes ámbitos, o sea, tomando en cuenta que cuando uno hace una relación de autores, etcétera, para apoyarnos, digamos, en la inteligencia artificial, podemos corroborar datos, o sea, porque en el caso de las investigaciones de los ensayos clínicos se hace, podríamos decir, el apoyo, o sea, a través de estudios multicéntricos. Entonces, si se ha hecho una investigación con 1,000 personas, 2,000 personas, 3,000 personas, dependiendo, digamos, de los ensayos que se van realizando, en el caso de la inteligencia artificial, o sea, ese acopio de datos, o sea, nos permitiría tener una información, digamos, de mayor cantidad de población, o sea, para verificar el tema de lo que es seguridad, de lo que es eficacia y sobre todo el efecto terapéutico que podría tener el producto, ¿no es cierto? Y con ello también, o sea, nos permitiría adaptar lo que es la parte de la farmacia clínica y dentro del concepto lo que es la parte de farmacocinética y farmacodinamia, verificar cuánto de dosis es útil para esa persona, disminuyendo tal vez concentraciones que en algún momento podrían considerarse que puedan ser productos que generen toxicidad, digamos, no solo por la dosis del producto, ¿no? Es netamente interesante, pero también hay que tomar en cuenta que esto tiene que ser siempre regulado por el profesional de salud. Exactamente, o sea, la participación del profesional es importante precisamente porque no solamente es adecuar el conocimiento, sino poner en práctica lo que especifica la bioética, ¿no es cierto? O sea, si estamos tomando en cuenta que estamos trabajando con personas, o sea, se supone que nuestra función principal es precautelar la salud de la población y, como habíamos dicho desde el inicio de la charla, hablar de lo que es la seguridad del paciente, y la seguridad va desde el momento que se pretende investigar una molécula hasta el momento que esa persona está consumiendo el producto y que esa empresa que está realizando la investigación del producto se comprometa a dar seguimiento a posibles efectos que pueda tener ese paciente cuando utiliza el producto, ¿no? Es importante valorar todos estos puntos. En sí, la biotecnología farmacéutica puede ayudar en sí a distintas enfermedades y tenemos que tomar en cuenta que es específico para las personas y que también su misma compra puede crear reacciones adversas, pero esto ya mediante seguimiento y demás, pero los beneficios que en sí proporcionan son bastantes, aunque aún se está viendo el tema de costos y se espera que en un futuro sea menor. La idea, me imagino que para todos aquellos que están realizando los procesos de investigación es precautelar la salud de la población teniendo nuevos productos. Por eso es que se habla de que es una aplicación, digamos, de tecnología diferente
y que nos están abriendo nuevas fronteras para poder tener un tratamiento óptimo para, en este momento, enfermedades muy específicas, pero a futuro me imagino que la investigación va a poder ser ampliada a otro tipo de patologías. Muchísimas gracias por haber estado al lado de nosotros el día de hoy. Estos son temas muy importantes y hay que resaltar que en el área de la salud esto no es un juego, podemos decirlo así, no hay cabida a errores y sí a estar siempre constantemente adecuándonos a las nuevas tecnologías, en sí a la ciencia. ¿Usted qué podría decir a todos aquellos profesionales que en sí quieren dedicarse a esta área y quieren ir más allá de las investigaciones que se están haciendo? Bien, la bioquímica y farmacia podemos tener diferentes áreas de trabajo, fundamentalmente dentro de lo que es la tecnología farmacéutica que nos permite la elaboración de los productos. Estamos ante un nuevo reto, o sea, porque es en este caso tomar en cuenta que vamos a realizar la fabricación de medicamentos innovadores, productos que posiblemente puedan ser únicos en su característica para poder salvar vidas. Y esa es la parte importante, o sea, no solamente es hacer investigación, sino ir profundizando el conocimiento para que muchas de las enfermedades que en este momento todavía para nosotros son difíciles de curar, o sea, porque no nos olvidemos que la mayor parte de los medicamentos no solamente nos sirven para curar, o sea, existen algunas patologías como el caso, por ejemplo, de el Alzheimer, el caso del Parkinson, etcétera. Se utilizan medidas paliativas, o sea, porque una vez que se desarrolla la enfermedad, o sea, lamentablemente, o sea, no hay forma de frenar. Entonces, con este tipo de investigaciones y de opciones que se pueda tener de los profesionales y de las personas que deseen desarrollar el área de lo que es tecnología farmacéutica dentro de lo que es la bioquímica y farmacia, es un reto, o sea, en forma permanente. Y para todos los que trabajan dentro del ámbito del área de la salud, evidentemente el proceso de ejercicio profesional es un reto permanente, o sea, porque el conocimiento va avanzando en forma tan rápida, o sea que todo lo que nosotros posiblemente hayamos conocido dentro de nuestra etapa de pregrado, o sea, queda no obsoleto, o sea, pero está susceptible a múltiples modificaciones y por ello es que en forma permanente tenemos que adaptarnos al nuevo conocimiento. Claro que sí, muchísimas gracias por sus palabras y aún más por haber acompañado en este sector de curiosidades entre profesionales, que hoy en día podemos ir identificando distintas cosas, distintas ciencias, distintos productos. Y hablando del área de la salud, es muy importante recalcar todo lo que usted nos ha mencionado el día de hoy. En otro capítulo esperamos poder profundizar, tenerla en sí otra vez para hablar un poquito más del tema, y de esta forma nos despedimos y esperamos vernos en otro capítulo. Muchas gracias a ustedes y esperemos seguir con nuevas curiosidades dentro del ámbito de la salud.